Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y hoy traigo aquí un mazo un poquito especial. ¿Por qué? Porque es básicamente la lista más actualizada y tier 1 de estándar, ¿ok? Sí, el que es considerado por muchos mejor mazo de estándar, pero no lleva ninguna wincon. Ice Control. Sí, ese mazo que no lleva ninguna wincon, tío. Me hace mucha gracia porque básicamente yo miré el mazo, miré la lista y dice, oye, ¿y la wincon o wincons importantes? Y no vi ninguna, básicamente, excepto las tierras y la saga y los pajaritos, poco más. Ok, sí, porque básicamente este mazo puede ganarte a base de pegarte con los pajaritos y turnos extra y las tierras, así de simple. Podemos, sí, esto lo lleva el mazo, ¿ok? La lista está casi calcada, hice control casi calcado, ¿ok? Excepto algunas cartas que me faltaban. 3 copias de lluvia de recuerdos, me lo sustituí por 3 contemplar el multiverso, ya está. La lista a partir de ahí está casi calcada, ¿ok? Y repasando un poquito las wincon que llevamos. Epifanía de Alrund pone 2 tokens que pueden tener letal, ¿ok? Pueden ser letales. Sí, rara vez, pero están ahí, la verdad, pueden ser letal. Llevamos bien 3, bueno, salón de los gigantes de las tormentas. Obviamente, si llevamos casi ninguna wincon, tenemos que llevar más salones, ¿ok? Aquí las tierras son la principal wincon del mazo. Y otra wincon que puede llegar a ser, que puede llegar a darse, sería básicamente del banquillo, porque llevamos cosas para acceder al banquillo. Exhibición de mascotas, ¿ok? Y junto con ella, en vez de wincon, llevamos para defendernos fundamentos de aniquilación, para no quedarnos pillados, llevamos ciencias ambientales y luego aparte fundamentos de profecía. Y aparte, ¿qué tiene esta Ice Control que la hace tan especial para no tener que llevar ninguna wincon? Pues bueno, básicamente un montón de removal y counter. Sí, claro, super. Por una cosa, por así decirlo, excluye una cosa para meter más de otra. Y en este caso es, por ejemplo, tenemos aquí defensa, esperanza en extinción. Lleva 3 copias, pero claro, yo tengo solamente una, así que lo sustituyo con 2 Ansamon. Son básicamente 3 de esperanza en extinción, 3 Ansamon, como queramos decirle. Llevamos también como defensa hacer cenizas contra agro, erupción de la turbulencia, ya sea para matar, también otra pequeña wincon, ¿no? Que no sería una wincon, pero está ahí. Llevamos erupción de la turbulencia para quitarnos esos bichos molestos o planeworkers molestos. Llevamos también, esto no está, perdón, esto lo siento mucho. Fuera, ahora meteré alguna otra carta. Esa no está en el mazo, ¿ok? Eso no iba al counter que me faltaba. Lleva un par de se veía venir y yo lo quité, lo siento mucho. El caso, llevamos también para defendernos, pues bueno, más aplastar a los débiles. 4 copias súper importantes, también pues, contra agro. Y bueno, si se puede considerar una defensa o no. Llevamos también batalla de escarcha y fuego, ¿ok? Básicamente hace 4 palos cuando entra. Sí, básicamente hace eso. Cuando entra 4 palos a todo lo que no sea gigante o planeswalker, ¿ok? Bueno, y a cada planeswalker. La verdad, bastante bien la saga. Esta parte es como una ira que por 5 te puede barrer la mesa entera, ¿ok? Si con 2 no vale, pues bueno. O sea, si con hacer 2 daños no vale, pues haces 4 y punto. Luego adivina 3 y si la ulti, siempre que hacemos un hechizo con valor de mana de coste 5 más, robamos 2 cartas y descartamos una carta. Nos da esa ventajita de cartas, ¿no? Que no está mal, la verdad, está bastante bien. Y bueno, para profundizar, sobre todo llevamos un montón de cartas. Lluvia de recuerdos, Behold de Multiverse, dividir entre 0 del banquillo, ventajas de cartas. Los fundamentos de profecía del banquillo, que también pillan cartas, ¿ok? Que también roban carta. Profundizan en la biblioteca, iteración expresiva, 4 copias, es obvio, súper importante. Y en general, si consideras el turno extra como ventaja de cartas porque te da el turno extra y en tu turno robas carta, pues ahí está. Pero bueno, como queráis, la verdad. Y llevamos también para que esta Ice Control pueda dar más de sí, se lleva esta carta, iteración galvánica. Yo no me lo creía cuando lo llevaba, pero oye, haberme abierto a tantas copias de esta carta que al principio era inútil, me va a venir bien para curar este mazo, ahora que lo pienso. Cuando lances tu próximo hechizo de instantáneo de conjuros de turno, copia ese hechizo y puedes elegir un nuevo objetivo para las copias. Y lo bueno de aquí podemos hacerlo 2 veces, tiene retrospectiva. ¿Qué significa esto? Es decir, podemos hacer incluso, tenemos o mejor 9 manas, ok, aguantando muy al late. U 8, vamos a poner 8 manas. Iteración galvánica, copiando Epifanía de Alrund. Si en el turno bajamos tierra, iteración galvánica, copiando otra Epifanía de Alrund perfectamente. O sea, también tendríamos doble turno extra, por lo que es muy importante saber eso. Y bueno, en general podemos ir copiando muchas veces los hechizos, ¿ok? Y quieras o no, a veces nos van a ser de mucha ayuda, la verdad. Llevamos 22 tierras, muy pocas tierras, pero lo dicho, le he calcado las tierras, ¿ok? Casi todas las tierras están igual que estaban en el mazo. Y también lleva una copia de Piralada de, ¿cómo se llama esto, tío? Surtlandia. Madre mía, el nombre, madre mía. Básicamente es una de tierras de estas de Calden que hacen cositas y podemos hacer una ira, ¿ok? Adivina 2 cuando la petamos pagando 5 manas. Adivina 2 y hacemos 2 puntos de daño a cada criatura, ¿ok? Esto como conjuro, obviamente, pero aquí son una tierra que hace algo, lo cual está bastante bien. Y bueno, pues ya está. Las wincon del mazo son las tierras, una carta de banquillo y los pajaritos, que a veces pueden matar, quién sabe. Es puro
control puro, duro y asqueroso, vamos a ser sinceros, la verdad. Y bueno, pues a ver cómo va este mazo. Importante, antes de empezar, voy a decir, muchas veces hice control, porque básicamente he notado que eso, YouTube posiciona muy bien, por lo menos mejor, ¿no? Posiciona bastante mejor el tema de, bueno, pues si tú dices muchas veces el nombre, ¿no? Bueno, una paranoia que dije cuando subí Stompy, por cierto estará por el canal, el mazo ese, que básicamente si tú repites muchas veces el nombre de la palabra clave que quieras posicionar, ¿no? A veces tiene efectos, surte efecto, como puede ser en Stompy, ¿ok? ¿Qué pasó con eso? Pero bueno, en ese caso hice control. Si en vez de decir muchas veces hice control, no os alarméis que es por algo. Creedme que es por algo. Ah, y suscribiros, importante. Ahora sí, vamos a ver qué tal va el mazo este. Pim, vaya la mano, ¿no? No está mala mano, me voy a quedar. Me gusta la mano, tío. Bonita dices control. A ver, aquí, para mantener un poquito de precaución, básicamente voy a hacer tierra enderezada. ¿Sabes qué? Bueno, lo mejor ahora mismo. Me he enderezado con el Ansamo por si acaso, que nunca se sabe. Y aparte lo bueno de este Ansamo es que podemos devolver cualquier criatura a la mano. Y encima si vale menos de 3 manas, ¿no? Pues adivinamos uno. Y aquí lo bueno es que ese perrito podemos matarlo, ¿ok? Voy a intentar tirar por la estrategia de profetizar esto. Y si tengo suerte, pues básicamente barrer la mesa, ¿ok? Llevarme bastante mesa del oponente por delante. Es lo que pretendo, claro. Que funcione es otra cosa. Profetizo, perfecto, y vas. Vale. Por esto no se pone contador, ¿ok? Ah, dice para su control, ¿no? Una carta va a ir al exilio durante tu turno. Ah, pues no. Ah, durante tu turno, claro. Si hubiera sido en su turno, sí hubiera sido diferente. Sigo con lo mismo, creo, ¿no? Aquí igual. La verdad, no me importa que ponga criaturas como lo que no quiere hacer. De hecho, viene incluso mejor. Podría haber profetizado esto, ahora que lo pienso. Bueno, profetizado no, porque entonces no podía contrarrestar, claro. Spellbinder. Spellbinder. Ok. Sí, Spellbinder, que entre. Sí. Aunque algo me quite de la mano, que me haga que me cueste más maná. En mi turno paro la mesa y punto. De hecho, eso sería unas 2. Sí, sería una 2-2 ahora. Me pegaría de 4. Que tampoco pasa nada, la verdad. Pero bueno. Y tal algo me hace que cueste 2 más. La mano que yo tengo no es básicamente para que tú digas, hostia, voy a ganar ya. No. Es para aguantar, pero aguantar como Dios manda, ¿eh? Aguantar bastante. De hecho, fijaos si para aguantar que en siguiente turno lo que voy a hacer es básicamente hacer la ira, obvio, y quedarme con el counter enderezado, con un desactivación de Jaguar. Mira, no está mal. 2 daños a toda la mesa. Bye, chao, suscríbete. Para ir arriba una tarjetita en la cual puedes hacer clic y te suscribes en un momentito. Sí, siempre intento meterlo como puedo, ¿eh? Suscribirte, la verdad no está mal. Estoy aprendiendo bastante. Eso... Vale. No me importa mucho. Final del turno, la mano incluso, para adivinar. Me gustaría adivinar, la verdad. Ah, no, vale. Ahí está. Me gustaría adivinar, a ver qué viene en el top. Me encantaría. A ver qué me depara. Si set control. Oh, esto no está mal. De hecho, se puede quedar, ¿no? Bueno. Tampoco que tú digas, wow. No es una carta que ahora mismo vaya a servir mucho. Y aún así voy a dejarla. La verdad. Profetizo. Bueno, esto es profetizarlo. Ahora que pienso. No puedo ni profetizarlo, tío. Qué putada. Profetizo y pues su turno. ¿Qué coño es esto? Ah, es la Madland. Hostia, qué guapada, tío, la Madland. Me encanta, ¿eh? Cómo está la Madland, la verdad. A ver, eso por ahí. Spellbinder, puede que otra vez. No, centinela de oro solar. Y para unos 2 manas sería un color, tiene protección. Ok, ah, bueno, anti-maleficio, perdón, anti-maleficio. Que por cierto va a entrar. Lo que hace es exiliar una carta objetivo de un cementerio. Entra. Se pone un contador al perrito. No está mala sinergia, me gusta bastante la sinergia. Y en mi turno creo que voy a tirar la ira. Sí, en mi turno, ¿por qué no? La verdad. ¿Quién me lo impide? Uf, sería... Primero una ira en nuestra mano, ¿no? Epifanía en la mano. Ya para... No tanto Wincon, ¿no? Pero para intentar tener Wincon. Eso lo baraco y esto se va a exiliar. Bajo la tierra. Sé perfectamente ya jugarlo, ¿eh? Madre mía, ¿cómo sé jugar ya la iteración expresiva? Bajo tierra y 2 daños a toda la mesa. Lo dicho, el mazo es bastante asqueroso y lleva muchas iras, ¿ok? Lleva bastantes iras. De hecho, si transforma la tierra, puedo devolverle la mano. Mira, por ejemplo, esa tierra.
devolvérsela a la mano, ahora que lo pienso. Y ha bajado tierra. Sí, es decir, no podría pegar con ella. O sea, no podría ni bajarla este turno, que es lo que busco. Ok. Más centinela, ok. Para adelante. Veo el de Multiver, no está mal, la verdad no está nada mal. Pero aún así sigo sintiéndome un poquito aquí agazapado, ¿no? Como quien dice. Bastante agazapado. Puede bajarme la tierra, me puede pegar de 3. De 3 me puede pegar y ya está. Tendría que bajar esto como tierra, que es lo que toca ahora mismo. Puedo dejar el salón cuando tenga suficiente mana para transformarlo. Puedo dejarlo ahí para bloquear, básicamente. Y darle turno. Es que ahora mismo, ¿qué me queda por hacer? Nada más. Ni profetizar siquiera. Si a lo mejor me juega un hechizo importante, lo contrarresto. Y si no, pues ya está. No mucho más. Transforma, eso sí es una putada bastante grande, no voy a decir que no. De hecho, si encuentro algún Unsummon, puedo incluso devolverle a la mano. Aunque no sea el bicho, pero puedo devolverle a la mano. Si voy a hacerlo en respuesta. ¿Qué me encuentro? También decir, el mazo de este equipo de tierras Filo Ruin, ¿ok? ¿Por qué Filo Ruin? Básicamente para pillar, bueno, para reventar tierras del oponente. Así de simple, ¿ok? Así que sí que es cierto que Filo Ruin sería bastante importante en el mazo, ¿ok? Iría bastante bien. Transforma la tierra, son 6. Me duele, no voy a decir que no, me duele bastante la hostia. Pero no me queda otra que aguantar. Tío, tenemos 6 manás, puedo hacer turno extra, ahora que lo pienso. A pelo, normal y corriente, vaya. A pelo pelísimo, tío. O sea, bajar tierra. Pensármelo, sobre todo, sería importante. Nah, sí, hay que tirarlo, Me ayuda a chumbloquear aparte, me ayuda a darme tiempo. La verdad. Perfecto, voy yo de nuevo. Esto me gusta y al mismo tiempo no, porque no es... Es que claro, esta carta la sustituyo por Pira Catártica, porque no tengo ninguna copia, ¿ok? Si voy a ser el mazo original, lleva Pira Catártica, que es instant. O lleva a lo mejor el que revela un dragón. Sé que no me va a revelar ninguno. Solamente hace 3 palos a criatura o Planeswalker. Pero es como instant. Y quizás o no, sí que es cierto que acaba siendo importante, la verdad, en la partida. Esto va a caer como tierra roja, por lo menos por ahora. Y pues no sabría muy bien qué hacer ahora. Da 3 palos al bicho. El bicho ahora mismo, bueno, pues está ahí tranquilito. Pues no lo sé. O dejarme los blockers quizás para bloquearla a él, o pegar con la tierra. Le pego a la tierra, es un 7-7. Sería 13 vidas en mi turno. Puedo hacerle 5 daños, se va a 8. Y poco más, en verdad tampoco me tira mucho la guada esa. Soy capaz de transformar la tierra y pegar normal. Así de simple, O quedarme también endereza con esto. Fuah. Muchas decisiones, Muchas. Creo que voy a matarlo, antes que nada. Aunque tiene poca Wincon, prefiero barrer la mesa, ¿ok? Poco a poco. Barrer la mesa. Y si me juega algún hechizo importante o yo que sea, me juega algún bicho, hago dividir entre 0 y entonces pierdo el banquillo de la Wincon. Sé que es cierto, parece tontería que esta Ice Control parece que no iba a ir bien, como cualquier otra Ice Control que lleve más Wincon, más esto, más lo otro, pero en la simplicidad se encuentra al fin y al cabo la victoria, ¿no? Porque noto yo que, mira, tengo para bloquear, no estoy mal en la partida, si me juega algún hechizo importante, puedo o devolverlo a la mano o contrarrestarlo y coger del banquillo una Wincon de verdad. Ok, o sea, no me parece mal el mazo, parece que no funciona, pero wow, claro que si está tier 1 es por algo. O sea, bloqueo aquí. Perfecto. Es una puta que puedo transformar la tierra, pero girada. Y me juegas eso. Me juegas eso, tío. Pues estoy dudando. Dice, cuando entre campo de batalla puedes mostrar otra carta. Quiero coger el Wincon del banquillo. ¿O no? En realidad creo que no viene bien. Lo contrarresto mucho mejor. Me quito eso y concede. Ya concedido, ya no teníamos ni tal ni nada, tío. Concede por puro asco. Porque el mazo da puto asco. Maldita dice control. Super controlera. De verdad, para esa gente que le gusta. Los mazos de control que como estos no llevan casi ninguna Wincon y todo es, te doy por saco. No sé ni de ese estilo yo, tío. A mí me encanta llevar removal, mucho removal, pero ni de ese estilo soy yo. Es que el mazo este da puto asco, la verdad. Le he ganado sin necesidad de jugar ninguna Wincon. Básicamente dando puto asco, ya está. Así de simple. Si el oponente te sigue jugando, sí que es cierto que es un poquito más complicado, porque no tiene una... ¿Cómo se dice esto? No hay, por ejemplo, algún Planeswalker que te vaya robando cartas todos los turnos y que tú con defenderlo ya vayas obteniendo esa... Tiene un nombre, pero básicamente es
el arte de control, ¿no? De hacer que cuando tenga la partida controlada tú no puedas remontársela o te cueste barbaridades, ¿ok? Que básicamente es eso, a lo mejor te hace Planet Walker, en el caso de Spare Control, ¿no? Bueno, estoy hablando a lo mejor de Modern o Pioneer, Spare Control, que te haga Teferi de coste 5, enderezo manás, protejo Teferi, y todos los turnos +1, robocarta, enderezo, +1, robocarta, enderezo, y él mismo se va yendo la mano, ¿ok? Llega el momento en el que el oponente no tiene ninguna carta en la mano, y bueno, pues tú tienes, gracias a Teferi, 5 o 6 cartas en la mano, 4, pero tienes un montón de ventajas de cartas sobre el oponente. Y eso créeme que mola mucho, la verdad, mola un montón. Y claro, este mazo no lo lleva. Este mazo lo que lleva para ganar son turnos extras, tierras y bueno, pues algunas cositas de banquillo, pero poco más, la verdad. Es lo que noto. Aquí la cago yo. Tanto comentar, se me olvida jugar esto, tío. Duro, ¿eh? Me duele un poquito. Bueno, un poquito no, me duele bastante, la verdad. ¿Qué coño? Pero bueno. Ok, no pasa nada. Hay un daño, pero he bajado girada esta, creo que era la otra carta. Bueno, no, claro, lo tengo aquí, coño. Ya decía yo que había visto algo. Profetizo, le doy turno y lo mismo. Si me intenta llenar la mesa, pues la barro y punto. Así de simple. De hecho, en 2 turnos que entre esa tierra enderezada, puedo hacer ráfaga galvánica de esta, ¿no? Y tracción galvánica y copiarlo. Aunque ahora mismo... Mira tú por dónde... Me gustaría barrer la mesa, la verdad. Me gustaría. Ok. Bajo tierra. Bajo montaña por si acaso. Pues intenta transformar esto, tío. En verdad molaría bastante que lo intentara. Sea un turno suyo perdido. Aunque sí que es cierto que de coste 4 ahora mismo no veo mucho que pueda jugar, la verdad. Manta enderezada. Por si acaso. Yo la dejo ahí por si acaso, creedme. Y sí. Aplastar a los débiles. Madre mía, tío, el mazo que he traído. Suscríbete porque estos mazos valen la pena. Suscríbete, lo digo en serio porque vaya el mazo, ¿eh? Vaya el mazito, niño, vaya el mazo. Está puto asco. Vale. Me he enderezado ya viene siendo con esto como instant o con, con el golpe altanero o con la... Bueno, con la ráfaga no, pero con el lanzamo, por si acaso. Madre mía. Ok. Va a entrar girado, vas tú. Y es eso, básicamente bajar tierra y dar turno, tío. Así de simple. Juega Sultai Ramp. Se ha hecho muy famoso ese mazo, últimamente. Vuelve a profetizar. No está mal el robo, la verdad. De hecho, mira, profetizo y doy turno. No tengo prisa. Por ahora no tengo prisa, la verdad. Que ocurra lo que ocurra. Y concede, está fuera. No ha robado tierra. Yo he empezado ya a profetizar, ya... Bueno, la partida obviamente no estaba decantada para ninguno de los lados, pero él no ha robado ninguna tierra. Sultai Ramp, sin land drops, pues no es nadie, ¿no? Al fin y al cabo es Ramp. Y sin rampear, sin hacer nada, no es literalmente nada. Ok, no hace nada la partida. Es lo que tiene más del estilo. Que, bueno, pues Ramp con 3 tierras, sin rampearse, me refiero, ¿eh? Pues no hace nada la partida, de hecho se queda mirando, punto. Ok, y hasta aquí el vídeo. Básicamente, bueno, pues el mazo bastante bien. Como habéis visto, aunque parezca que no, el mazo da de sí unos frutos increíbles. Y por algo está tier 1, ¿ok? ¿Qué te recomiendo yo? Si no quieres perderte más mazos de este estilo, suscribirte al canal, ¿ok? A lo largo del vídeo te dejan una tarjetita o puedes ir directamente al canal, darle a suscribirse y punto, ¿ok? No te pierdes mazos tan buenos como estos y a mí me salgas una sonrisa, la verdad. Y bueno, pues eso, hasta aquí el vídeo. También si quieres puedes hacerte miembro, eso ya allá tú, como quieras. Hay muchos accesos, a ver, muchas cosas, ¿no? Que muchas ventajas que da el ser miembro, pero allá cada cual, no importa, no pasa nada. Pero bueno, hasta aquí el vídeo, como he dicho antes, suscríbete, dale mucho al vídeo, al canal, compártelo, ya he dicho suscríbete, ¿no? Dale like y bueno, pues nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.